Me enteré de que mi prometida había estado grabando vídeos privados míos mientras dormía. Me duchaba y me vestía sin mi consentimiento y los compartía con su ex como prueba de que no se sentía físicamente atraída por mí. Se habían estado burlando de mi cuerpo en chats privados, donde ella le aseguraba que solo me estaba usando por estabilidad hasta que pudieran estar juntos de verdad. Me mudé y presenté denuncias policiales por grabación ilegal. Ahora la están investigando por violaciones de la privacidad, mientras que ella afirma que todo fue una broma interna sacada de contexto. No puedo dormir. Han pasado 72 horas desde que mi vida se derrumbó, y cada vez que cierro los ojos, me golpea el mismo pensamiento repugnante. ¿Cuántas veces me grabó mientras dormía? 3 años juntos, 2 años viviendo juntos, 8 meses comprometidos, y ahora estoy sentado en la habitación de invitados de mi hermana a las 3 de la mañana, mirando la puerta del armario porque sigo imaginando una cámara escondida detrás. No es así como esperaba que fuera mi historia. Soy Elliot, 32 años, ingeniero arquitectónico con sede en Colorado. Siempre he sido el estable, el planificador, el tipo que revisa la presión de las llantas mensualmente y tiene una estrategia profesional a 5 años. No soy el tipo que descubre que su prometida lo ha estado grabando en secreto durante meses. Pero aquí estamos. Permítanme retroceder. Meera y yo nos conocimos a través de amigos en común en un evento benéfico en Denver. Ella era vibrante, espontánea, todo lo que yo no era. Trabajaba como diseñadora gráfica, se reía de películas independientes raras que yo no entendía y, de alguna manera, encontraba mi naturaleza metódica entrañable en lugar de aburrida. Cuando se mudó, mi apartamento organizado se convirtió en un caos. Sus materiales de arte por todas partes, tazas desiguales que reemplazaban mi juego idéntico, plantas que aparecían en cada alféizar de la ventana. Me encantaba. La amaba. Le propuse matrimonio en octubre pasado en una caminata al mismo mirador donde tuvimos nuestra tercera cita. Lloró, dijo que sí, publicó la foto obligatoria del anillo. Fijamos una fecha para la próxima primavera, comenzamos a planear. Incluso habíamos comenzado a buscar casas juntos, con planes de comprar antes de la boda. Había estado ahorrando para el pago inicial durante años. El descubrimiento no fue dramático, no hubo gritos, ni la pillé en el acto. Solo una tarde de martes común y corriente. Meera había dejado su iPad en la mesa de café mientras iba a su clase semanal de cerámica. Yo estaba trabajando desde casa, terminando algunos renders para la presentación de un cliente. La batería de mi computadora portátil se agotó y mi cargador estaba en el dormitorio. Su iPad estaba allí mismo, completamente cargado. A diferencia de lo que sugería anteriormente, no usábamos regularmente los dispositivos del otro. Meera era bastante protectora con su teléfono y iPad, siempre los llevaba consigo, siempre protegidos con contraseña. Pero esta vez, se había ido apresurada y el iPad estaba desbloqueado y abierto, algo que nunca antes había hecho. Lo recogí con la intención de revisar mi correo electrónico del trabajo. Cuando abrí Safari para ir a mi correo web, noté varias pestañas abiertas. Una era Google Fotos, y en la vista previa de una miniatura, yo dormido en nuestra cama. Confundido, hice clic. Era un clip de 40 segundos de mí durmiendo, tomado desde el lado de la cama de Meera. La marca de tiempo mostraba las 2:13 de la mañana. Hacía 3 semanas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me desplacé por el álbum y encontré docenas de vídeos más. Yo saliendo de la ducha, cambiándome de ropa después del trabajo, durmiendo, incluso uno de mí vistiéndome después de una ducha con Meera haciendo zoom en partes de mi cuerpo mientras susurraba comentarios burlones. En la interfaz de Google Fotos, pude ver que estos vídeos se habían compartido a través de un enlace a WhatsApp. Dudé, sabiendo que estaba cruzando una línea al indagar más. Pero la violación que estaba presenciando me empujó hacia adelante. Abrí WhatsApp Web, que todavía estaba conectado en su iPad. Los vídeos habían sido enviados a Liam, su exnovio. El mismo ex que me había asegurado que era historia antigua y que estaba completamente fuera de escena. El mismo ex que afirmó que se mudó a Seattle hacía 2 años por trabajo. El mismo ex que había bloqueado en las redes sociales porque no podía superarla. Todas mentiras. Su historial de conversaciones se remontaba a toda nuestra relación. Miles de mensajes. Y esparcidos por todas partes, vídeos y fotos mías, sin saberlo, acompañados de sus comentarios. Mira esta situación de cuerpo de papá que está sucediendo, jaja. Enviado con un vídeo mío cambiándome. Totalmente no es mi tipo físicamente, pero tiene un buen trabajo, así que lo que sea, con una foto mía durmiendo. Solo tengo que pasar un año jugando a la casita, estirarme, luego podemos estar juntos de verdad una vez que mi nombre esté en la escritura de la nueva casa.
enviado 3 semanas después de nuestro compromiso. Sus intercambios estaban llenos de planes, cómo se reconectarían una vez que ella tuviera seguridad financiera, como solo me estaba usando como un trampolín. Liam pidiendo más vídeos, más momentos privados. Ambos riéndose de mi cuerpo, mis hábitos, mi vulnerabilidad. Me sentí físicamente enfermo. La traición fue abrumadora. No solo infidelidad emocional, sino una violación calculada de mi privacidad y dignidad. Mis manos temblaban mientras tomaba fotos de los mensajes con mi teléfono, documentando todo lo que podía. Sabía que necesitaba evidencia porque lo que estaba viendo era tan horrible que apenas podía procesarlo. Escuché su llave en la cerradura. El pánico me invadió. No estaba listo para confrontarla. Todavía no. No sin procesar lo que había visto. Cerré rápidamente las aplicaciones, coloqué el iPad exactamente donde lo había dejado y fingí estar trabajando en mi teléfono. ¿Cómo estuvo la clase?, pregunté, mi voz tensa a pesar de mi esfuerzo por sonar normal. Bien, dijo Meera. Finalmente descubrí cómo centrar mi arcilla sin hacer un desastre. Besó mi frente, los mismos labios que se habían estado burlando de mí con su ex, y se dirigió a la ducha. Tan pronto como escuché el agua corriendo, agarré el cargador de mi computadora portátil, el teléfono y las fotos que había tomado de sus mensajes. Metí algo de ropa y documentos esenciales en una mochila. Escribí una breve nota, sobre los vídeos y los mensajes con Liam. No te pongas en contacto conmigo, y la dejé en el mostrador de la cocina. Luego, salí, subí a mi auto y conduje directamente a la casa de mi hermana Eva, llamándola en el camino para advertirle que iba. Estaba temblando tanto que tuve que detenerme 2 veces. Eva siempre ha sido mi roca, 5 años mayor, abogada de derecho familiar y ferozmente protectora. Cuando llegué a su casa en Boulder, me desplomé en su sala de estar y le mostré las fotos que había tomado de los mensajes y vídeos. Su rostro pasó de la confusión al horror y a la ira. Esto es ilegal, dijo inmediatamente. En Colorado, grabar a alguien en espacios privados sin su consentimiento es contra la ley. Y compartir esas grabaciones, eso lo agrava. Pasé esa noche en su sofá, sin poder dormir, reproduciendo 3 años de recuerdos a través de esta nueva y horrible lente. ¿Había sido toda nuestra relación una mentira? ¿Se había estado riendo de mí todo el tiempo? Las preguntas eran infinitas y atroces. A la mañana siguiente, Eva tomó el control. Se puso en contacto con un colega que se especializa en derecho de la privacidad y delitos digitales. Nos reunimos con él esa tarde y le mostré las fotos que había tomado de la evidencia. Los estatutos revisados de Colorado 18.7.801 establecen que es un delito grave de clase 6 fotografiar o grabar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento en situaciones donde existe una expectativa razonable de privacidad, explicó. El hecho de que estas grabaciones se compartieran con un tercero eleva la gravedad. Necesitamos actuar rápido antes de que la evidencia desaparezca. Me ayudó a presentar un informe policial ante la oficina del sheriff del condado de Boulder. La detective asignada al caso, Teresa Gañón, se especializó en delitos digitales. Tomó mi declaración, vio las fotos que había tomado de la evidencia y explicó el proceso a seguir. Necesitaremos obtener una orden judicial para registrar sus dispositivos, explicó la detective Gañón. Eso llevará algún tiempo. Mientras tanto, no se ponga en contacto con ella y documente cualquier intento que ella haga para ponerse en contacto con usted. Meera ya había estado enviando mensajes de texto y llamando sin parar desde que descubrió mi nota. No había respondido. Sus mensajes evolucionaron de la confusión. ¿Qué vídeos? ¿De qué estás hablando? A la ira. ¿Cómo te atreves a revisar mis conversaciones privadas? A la súplica. No es lo que piensas. Por favor, déjame explicarte. 2 días después, recibí una carta formal de cese y desistimiento del abogado de Meera, alegando que había accedido ilegalmente a sus cuentas privadas y amenazando con acciones legales si continuaba difundiendo afirmaciones difamatorias. El colega de Eva respondió con una carta que describía la evidencia de su actividad criminal y dejaba en claro que cualquier contacto adicional se consideraría acoso. Las ruedas legales giraron lentamente. La policía tardó 3 semanas en obtener y ejecutar una orden de registro para los dispositivos electrónicos de Meera. Durante ese tiempo, lanzó una campaña para controlar la narrativa entre nuestros amigos. Según conocidos mutuos, ella afirmó que yo había sido controlador y celoso, que yo instalé software de rastreo en sus dispositivos, que había malinterpretado bromas inocentes entre viejos amigos. Algunos le creyeron, otros se acercaron para ofrecer apoyo. Mantuve mi silencio, centrándome en la curación y la cooperación con la investigación. 4 semanas después de mi partida, la detective Gañón llamó con una actualización.
El equipo forense digital había recuperado amplia evidencia de los dispositivos de Meera, no solo los vídeos míos, sino grabaciones similares de dos novios anteriores. Había cientos de mensajes entre ella y Liam discutiendo su juego a largo plazo para asegurar la estabilidad financiera a través de sus relaciones con hombres exitosos antes de reunirse. Lo más condenatorio fue la evidencia de que Liam había usado vídeos similares, compartidos por otra mujer, para intentar chantajear cuando esa relación terminó. Esto no era solo una violación de la privacidad, era un patrón de comportamiento depredador. Con base en la evidencia, la oficina del fiscal de distrito en el condado de Boulder presentó cargos contra Meera y Liam. Meera fue acusada de múltiples cargos de invasión de la privacidad para gratificación sexual, CRS 18-7-801, un delito grave de clase 6 en Colorado. Liam, que residía en Nevada, fue acusado como CEO conspirador, con cargos adicionales relacionados con el intento de chantaje en otro caso. Los arrestos llegaron a las noticias locales. Diseñadora gráfica de Denver y expareja acusados en un esquema de violación de la privacidad, decía el titular. El artículo tuvo cuidado de no identificarme por mi nombre, pero dentro de nuestro círculo social, la gente lo sabía. Los padres de Meera, con quienes siempre había tenido una relación cordial pero distante, se comunicaron a través de Eva. A diferencia de su hija, no ofrecieron excusas ni negaciones. Su padre, un juez retirado, estaba devastado por sus acciones. La criamos con mejores valores que esto, me dijo durante una difícil conversación telefónica. No hay excusa para lo que te hizo. Ninguna. Explicó que habían visto patrones preocupantes en el comportamiento de Meera desde la adolescencia. Manipulación, cálculo, una tendencia a ver las relaciones como transacciones. Intentaron terapia, límites, consecuencias, nada parecía inculcar una empatía genuina. Pensamos que había cambiado cuando te conoció, admitió. ¿Sacaste algo bueno de ella? ¿O eso creíamos? Sus palabras proporcionaron contexto, pero no consuelo. Cualquiera que sea la composición psicológica de Meera, sus elecciones habían causado un daño real. A medida que el caso avanzaba a través de mociones y audiencias previas al juicio, surgieron más detalles. Los registros digitales mostraron que Meera había estado en contacto continuo con Liam durante toda nuestra relación. Su ruptura, antes de que ella me conociera, había sido estratégica, una forma de que ella buscara relaciones con hombres financieramente estables mientras mantenía su conexión. El descubrimiento más perturbador se produjo 3 meses después de la investigación, cuando el análisis forense de los dispositivos de Liam reveló que operaba un foro privado en línea donde los hombres compartían grabaciones íntimas no consensuadas de sus parejas. Meera no era su única cómplice. Había al menos 4 mujeres más que proporcionaban contenido similar, todas dirigidas a hombres con estabilidad financiera o carreras prometedoras. El caso se expandió más allá del condado de Boulder, involucrando a las autoridades federales debido a la naturaleza interestatal de los delitos. Lo que comenzó como una investigación sobre la traición de Meera había descubierto una sofisticada red de explotación. A pesar de todo, me concentré en reconstruir. Encontré un pequeño apartamento en un edificio seguro en el norte de Denver, lejos del vecindario que Meera y yo habíamos compartido. Comencé a ver a un terapeuta 2 veces por semana para procesar el trauma. Me lancé al trabajo, encontrando consuelo en las líneas limpias y los espacios protegidos de mis diseños arquitectónicos. Mi empresa fue comprensiva pero preocupada por la publicidad potencial. Fui abierto con mis jefes sobre la situación, enfatizando que yo era la víctima en un caso penal. Me asignaron a proyectos que no requerían trabajo de cara al cliente, lo que me permitió temporalmente espacio para sanar mientras continuaban los procedimientos legales. 6 meses después de mi descubrimiento, tanto Meera como Liam aceptaron acuerdos de culpabilidad. La evidencia en su contra era abrumadora, y el fiscal de distrito estaba motivado para hacer un ejemplo de su caso en medio de la creciente preocupación por las violaciones de la privacidad facilitadas por la tecnología. Meera se declaró culpable de 3 cargos de invasión de la privacidad para gratificación sexual. El acuerdo de culpabilidad incluyó 90 días en la cárcel del condado, 3 años de libertad condicional supervisada, evaluación y tratamiento psicológico obligatorios, no tener contacto con las víctimas, uso restringido de dispositivos de grabación durante la libertad condicional y registro como delincuente sexual durante al menos 10 años. La declaración de culpabilidad de Liam incluyó cargos más graves relacionados con los intentos de chantaje. Recibió 18 meses en una prisión estatal y restricciones similares tras su liberación. Asistí a la audiencia de sentencia de Meera, la primera vez que la veía en persona desde la noche en que me fui.
Parecía más pequeña de alguna manera, su energía vibrante atenuada por la realidad de sus circunstancias. Cuando se le dio la oportunidad de dirigirse al tribunal, ofreció lo que parecía una disculpa ensayada, alegando que había sido manipulada por Liam al tiempo que reconocía que sus acciones eran inexcusables. El juez no se mostró comprensivo. El nivel de cálculo y engaño en este caso es perturbador, dijo antes de dictar su sentencia. Usted violó repetidamente la privacidad y la dignidad de alguien que confiaba en usted, compartiendo sus momentos más vulnerables para la burla y el entretenimiento. Eso demuestra una profunda falta de empatía y respeto por la dignidad humana básica. Fuera de la sala del tribunal, los periodistas pidieron mi declaración. Me negué a comentar más allá de expresar la esperanza de que el caso creara conciencia sobre las violaciones de la privacidad digital. En los años transcurridos desde entonces, he estado reconstruyendo lentamente. La casa que Meera y yo habíamos planeado comprar juntos sigue siendo un sueño para otro momento. En cambio, encontré un apartamento cómodo con excelentes características de seguridad, sin rincones ocultos, sin líneas de visión inesperadas, nada que desencadene la hipervigilancia que desarrollé después de descubrir las grabaciones. Mi experiencia ha cambiado la forma en que abordo mi trabajo como arquitecto. He desarrollado una especialización en el diseño de espacios que equilibran la apertura con la privacidad y la seguridad. El mes pasado, presenté un artículo en una conferencia de arquitectura regional sobre diseño para la privacidad en la era digital, convirtiendo mi trauma en experiencia que podría ayudar a otros. Las secuelas legales continúan desarrollándose. Meera cumplió su condena en la cárcel y ahora está en libertad condicional, viviendo con sus padres en Fort Collins. Liam permanece encarcelado. La investigación más amplia sobre su foro en línea ha llevado a cargos adicionales contra varios otros participantes. Me he conectado con otros 2 hombres que fueron blanco del plan de Meera y Liam. Juntos, estamos trabajando con los legisladores de Colorado para fortalecer las leyes en torno a las violaciones de la privacidad digital y las grabaciones íntimas no consensuadas. Nuestras experiencias, aunque dolorosas, brindan una perspectiva valiosa para los legisladores que luchan contra el impacto de la tecnología en la privacidad. Las citas siguen siendo una consideración lejana. Mi terapeuta me asegura que eso es normal y saludable, que reconstruir la confianza después de una violación tan profunda lleva tiempo. No estoy amargado por las relaciones, solo soy cauteloso y estoy enfocado en mi propia curación. A veces todavía me encuentro escaneando habitaciones en busca de cámaras ocultas o sintiéndome expuesto durante actividades rutinarias como cambiarme de ropa. El trauma no desaparece de la noche a la mañana. Pero esos momentos se están volviendo menos frecuentes, menos intensos. La lección más difícil ha sido aceptar que alguien a quien amaba tan completamente pudiera verme con tanta frialdad y cálculo. Esa comprensión obliga a reconsiderar no solo esa relación, sino mi comprensión de la conexión humana en un sentido más amplio. Sin embargo, extrañamente, no me consumen la ira ni los pensamientos de venganza. El sistema legal ha proporcionado las consecuencias apropiadas. Mi enfoque permanece en la recuperación y la reconstrucción, creando una vida donde pueda sentirme seguro una vez más en mi propia piel. Si hay algo positivo que ha surgido de esta experiencia, es la claridad sobre lo que importa, la transparencia en las relaciones, el respeto genuino por la dignidad de los demás y el coraje de confiar en tus instintos cuando algo se siente mal. No sé qué me depara el futuro, pero sé que soy más fuerte que antes, no por lo que me pasó, sino por cómo respondí, con integridad, resiliencia y un compromiso de crear algo significativo a partir de los restos de la traición. Actualización. Han pasado 15 meses desde mi publicación original, y quería brindar una actualización ya que muchas personas se han comunicado con mensajes de apoyo e historias similares. El caso legal ha concluido en gran medida. Meera completó su sentencia de cárcel de 90 días el año pasado y permanece en libertad condicional supervisada. La evaluación psicológica ordenada por el tribunal le diagnosticó rasgos de trastorno de personalidad narcisista, aunque no un diagnóstico clínico completo. Se le exige que continúe con la terapia como parte de los términos de su libertad condicional. Liam todavía está cumpliendo su sentencia de prisión, con una fecha de liberación proyectada para el próximo año. La investigación federal sobre su foro en línea resultó en cargos contra 12 personas adicionales en 6 estados. Según mi defensor de víctimas, es uno de los procesamientos más grandes de redes de grabación íntima no consensuadas hasta la fecha. A nivel personal, mi curación continúa. He mantenido mi enfoque en el trabajo y la defensa, y recientemente acepté un puesto en una empresa que se especializa en diseño de seguridad residencial.
Mi experiencia me ha dado una visión única de cómo los elementos arquitectónicos pueden mejorar la privacidad sin crear una mentalidad de fortaleza. La legislatura de Colorado aprobó leyes mejoradas de protección de la privacidad en esta sesión, con el aporte de nuestro grupo de defensa de sobrevivientes. La nueva legislación aumenta las sanciones por violaciones de la privacidad y crea pautas más claras para las fuerzas del orden que investigan estos casos. Testifiqué durante las audiencias del comité, una experiencia que fue a la vez aterradora y empoderadora. He comenzado a salir de nuevo con cautela, nada serio, solo reuniones para tomar café y conversaciones. Soy transparente sobre mi experiencia cuando la relación llega a un punto apropiado, no para agobiar a las posibles parejas, sino porque ha moldeado quién soy ahora. Las personas adecuadas responden con comprensión en lugar de juzgar. Mi hipervigilancia ha disminuido significativamente con la terapia continua. Recientemente pasé un fin de semana en la cabaña de un amigo y me di cuenta a mitad de camino de que no había buscado cámaras ocultas ni dispositivos de grabación. Una pequeña victoria que representa un gran progreso. Los padres de Meera han mantenido una distancia respetuosa, mientras que ocasionalmente se comunican a través de mi hermana. Han proporcionado información que ha sido útil para mi proceso de curación, incluido el contexto sobre los patrones que observaron durante la adolescencia y la adultez temprana de Meera. También han cubierto muchos de mis gastos legales como un gesto de responsabilidad, aunque nunca lo solicité. El mes pasado, recibí una carta de Meera a través de su oficial de libertad condicional, una forma permisible de contacto indirecto que no viola la orden de no contacto. Debatí leerla durante semanas antes de finalmente abrirla con mi terapeuta presente. La carta no era lo que esperaba. En lugar de ofrecer excusas o buscar el perdón, reconoció la naturaleza calculada de sus acciones. Explicó que la terapia la había obligado a confrontar su patrón de ver las relaciones como transacciones y a las personas como medios para un fin, en lugar de individuos que merecen respeto. No espero ni merezco tu perdón, escribió, pero quiero que sepas que ahora entiendo la magnitud de la violación que cometí. El daño que te causé fue real, sustancial y completamente injustificable. Ninguna explicación sobre mi psicología o crianza cambia ese hecho. No he respondido y no planeo hacerlo. Algunos puentes no se pueden y no se deben reconstruir. Pero había algo de validación en ese reconocimiento, la confirmación de que el problema nunca fui yo, mi cuerpo o mi personalidad. El problema era su capacidad de empatía y comportamiento ético. La vida continúa evolucionando en direcciones positivas. Mi hermana Eva está esperando su primer hijo y me ha pedido que sea el padrino. He comprado un condominio pequeño pero cómodo en un nuevo desarrollo que ayudé a diseñar, con elementos de seguridad bien pensados y consideraciones de privacidad. Para aquellos que se han comunicado con historias similares, gracias por su confianza y vulnerabilidad. Cada experiencia compartida me recuerda que si bien esta violación fue personal, el problema es sistémico. La tecnología ha creado nuevos vectores para la explotación y nuestras respuestas legales y sociales aún se están poniendo al día. Para cualquiera que esté experimentando algo similar, sepa que la curación es posible. No es fácil, no es rápida, pero es posible. Document to do. Informe a las autoridades, incluso si teme que no le crean. Conéctese con los sistemas de apoyo, ya sea terapia profesional, amigos de confianza o grupos de sobrevivientes. Las cámaras se han ido. Las grabaciones se guardan como evidencia. Las personas que violaron mi privacidad enfrentan las consecuencias apropiadas. Y estoy reconstruyendo, día a día, una vida en la que pueda sentirme seguro una vez más en mi propia piel. Eso no es venganza. Es algo mejor, recuperación.